tardes, hermanos. Un placer para mí estar en esta iglesia cantando los himnos con los cuales yo también crecí. Me convertí al Señor cuando tenía 16 años de edad. No tengo temor de decirle que hoy tengo 50 años de edad. Y en todos estos años el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno, y no fue solamente una experiencia de conversión a los 16 años, sino que a través de toda esta vida su gracia me ha sorprendido en muchas ocasiones. Y me siento contento y gozoso de venir a compartir con ustedes el Evangelio en el día de hoy. Antes de iniciar, yo quería preguntarles a ustedes, como yo soy lo único que se interpone entre su comida y ustedes, ¿hasta qué hora podemos tener aquí el mensaje para ser sensibles a ustedes en lo que vamos a hablar hoy? Normalmente, ¿a qué hora ustedes salen? ¿Ah? Ok. Bueno, pues vamos a esperar entonces que sea el Señor quien nos hable en su palabra a través de su instrumento. Por favor, no vean la vasija quebrada, vean el tesoro del Evangelio que queremos compartir con ustedes hoy. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el mismo texto que leyó el hermano Micaía, pero solamente vamos a ver los versículos 15 al 18. Vamos a leer desde el 15 al 20, pero solamente me voy a concentrar en los versículos 15 al 18. Romanos capítulo 1, versículo 15 al 20. Dice así la palabra del Señor. Así que en cuanto a mí, versículo 15, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a orar, hermanos. Una vez más, Señor, nos dirigimos a ti, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santa Trinidad, para que tú nos bendigas con tu palabra hoy. Háblanos, Señor, con tu santa y buena ley, y sorpréndenos, Señor, con tu gracia a través de la buena noticia del Evangelio de Jesús. Es en el nombre de tu Hijo amado que te pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, el mensaje que he pensado compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado El Evangelio de la Justicia de Dios en Cristo. El Evangelio de la Justicia de Dios en Cristo. Y quiero enfocar su atención a este pasaje que acabamos de leer de la carta de Pablo bajo los siguientes dos encabezados. O sea que lo que acaba Pablo de escribir aquí, quiero describirlo, quiero explicarlo a través de dos ideas principales, dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver la determinación de Pablo de anunciar el Evangelio. Fíjense en el versículo 15 que él dice: en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea que él estaba determinado a anunciar el Evangelio. Eso es lo primero que vamos a ver. Y en segundo lugar, vamos a ver las razones que Pablo explica de por qué él quería anunciar el Evangelio a aquellos que estaban en Roma. Así que veamos de inmediato, en primer lugar, la determinación de Pablo de anunciar el Evangelio. Fíjense el versículo 15 nuevamente. Dice él: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. En el momento en que el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma, Pablo estaba visitando una iglesia en Corinto. Él estaba en su tercer viaje misionero. Pero en ese momento histórico, Pablo nunca había estado en Roma.
Es decir, que Pablo no conocía la iglesia en Roma de manera personal y él quería ir hasta Roma para utilizar esta iglesia como un centro de operaciones para continuar expandiendo el mensaje del Evangelio. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan que Pablo se convirtió en una iglesia en Antioquía de Siria. Y desde Antioquía, Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo dice: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Sale de ahí esa obra misionera, él va a Chipre, su primer viaje, luego a Perge de Panfilia, va a todas las iglesias de Galacia, luego tiene un segundo viaje donde tiene una división con Bernabé por una discusión de que Juan Marcos se había devuelto en el viaje, y allá en ese segundo viaje que va por tierra, por toda el área de Turquía, del Asia Menor, funda las iglesias de Galacia y ahí él conoce a Timoteo. Entonces, en un tercer viaje misionero, ya cuando él había predicado en toda Asia Menor, dice que el Espíritu Santo incluso lo había prohibido predicar al norte, en Bitinia. Él había ido a Filipos, él había ido a Macedonia, entonces ya estaba en Corinto. Y es en esa ocasión de su tercer viaje misionero desde Corinto que él tenía en mente dos cosas. Una, él decía: mira, ya no me queda lugar para predicar aquí el Evangelio, así que quiero ir a Roma, quiero ir hasta España. Pero así como él tenía ahora en Antioquía, así como él tenía ahora en Éfeso una iglesia para él poder seguir expandiendo, donde los hermanos apoyaban estas obras, él quería llegar a Roma para que Roma lo conociera y él tener apoyo para seguir predicando la palabra. Fíjense cómo él revela el propósito de escribir la carta a los romanos en Romanos 15, 19. No tienen que buscarlo, pero en el capítulo 15 les voy a leer algunos textos donde él explica el propósito de él escribir esta carta. Romanos 15, 19 dice, por ejemplo: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oye, ojalá yo pueda decir: todo el sur de la Florida ya conoce el Evangelio. Ahora tengo que expandirme al norte o ir a otro lado. Dice él en el versículo 23: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Dice en el versículo 25: más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Recuérdense que en Corinto él estaba allí tratando de recaudar, de recolectar una ofrenda. Y entonces él va a Macedonia primero, luego pasa por Éfeso, luego sigue la costa hasta que llega allá. ¿Y qué pasó? Después de eso ustedes conocen la historia. Pablo cae preso, lo detienen 2 años en Siria, en la parte ahí de Jerusalén, y luego entonces de ahí él apela a César, entonces va a Roma. O sea que él llegó a ir a Roma como él quería, lo único que él se fue preso, o sea, no eran los planes que él tenía, pero él llegó a ir a Roma. Dice en el versículo 28 de Romanos 15: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto a Jerusalén, o sea, la ofrenda que le iba a recoger en Macedonia, entregársela a Jerusalén, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y es interesante, hermanos, que la palabra evangelio se repite más de una docena de veces aquí en esta carta de Pablo a los romanos. Noten que desde que Pablo comienza su carta, lo que leyó el hermano Micaía al principio de la lectura, él aclara, Pablo, que ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio tanto a los de dentro como a los de fuera. Dice él en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Apartado para el Evangelio de Dios. Versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No sé cuántos de ustedes en este punto se han extrañado de que Pablo esté hablando, esté anhelando ir a una iglesia grande. Roma era una iglesia bastante grande, una iglesia madura, una iglesia que nunca habían visto el rostro de Pablo, él nunca había estado ahí presente, y que él quería ir a esa iglesia con un propósito: predicar el Evangelio. Oye, ¿ustedes no se encuentran raro eso? O sea, que diga, el hermano Arturo viene desde el este de la Florida a hablarle a ustedes del Evangelio. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Pero si ya nosotros conocemos el Evangelio.
Bueno, ¿y acaso es de extrañarnos que Pablo quiera anunciar el Evangelio también a cristianos maduros que están en Roma? Hay muchas personas que entienden erróneamente que el Evangelio es solo para los incrédulos. No, pero eso es para los que no conocen, eso es para los inconversos. Que el Evangelio es para los que no conocen al Señor. Pero al leer las cartas de Pablo nos daremos cuenta de inmediato que el Evangelio no era una categoría teológica de Pablo. No, veremos que el Evangelio más bien es el único mensaje que Pablo se propuso predicar a todo el mundo, a los cristianos, a los no cristianos, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No dice acaso el mismo Pablo en Hechos capítulo 20, en el discurso a los pastores que se reunieron en Mileto? No, pero yo me he propuesto predicar todo el consejo de Dios. Claro que sí. En todo el consejo de Dios, lo único que Pablo estaba predicando era apuntando a Cristo. La Biblia, todo el consejo de Dios, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de Abraham, no se trata de Isaac, no se trata de Jacob. Se trata de esa promesa que le hizo Dios a Abraham, diciendo: en tu descendencia todas las naciones serán benditas. ¿Y quién era la descendencia? Cristo. Pero antes de eso, la serpiente antigua, cuando en Génesis 3:15 habla del protoevangelio. Toda la Biblia habla del evangelio, y en todo el concurso de Dios, todo el discurso, era eso lo que le estaba proponiéndose. De hecho, Pablo aclara desde el primer versículo de su carta a los romanos que él ha sido apartado por Dios para ese propósito. ¿Qué dice Romanos 1:1? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea que hay 13 ocasiones, yo las conté, ¿cuántas veces menciona la palabra evangelio? 13 veces que menciona la palabra evangelio. Ahora mi pregunta es, ¿y qué es el evangelio? ¿Acaso el evangelio es simplemente la historia de Jesús? Vamos a ver que no. Miren por qué. Porque para sorpresa también, el mismo Jesús, cuando vino, el evangelio de Marcos 1:14, cuando después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces yo me pregunto, pero ven acá, Jesucristo estaba predicando, duró 3 años predicando, fue bautizado, fue al desierto, fue tentado, predicó el evangelio. Pero ¿cuál evangelio si él todavía no había muerto en la cruz? Él estaba predicando el evangelio que está en las escrituras, en todo el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Romanos 1 de nuevo: apartado para el evangelio de Dios, versículo 2, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, hermanos, no nos perdamos en esto. El evangelio está desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema de la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. El tema de las Escrituras no es un manual para ver cómo yo vivo mi vida. Claro que hay muchos principios, claro que está el libro de Proverbios, pero todo apunta a Cristo. ¿Y saben lo que decían los padres de la iglesia? Decía Ireneo que la razón por la cual hay herejes es porque ellos conocen la Escritura, pero no ven a Jesucristo en ellos. En el momento en que tú pierdes de vista a Jesucristo, tú comienzas a interpretar las Escrituras con una narrativa propia, con una narrativa privada. El tema de las Escrituras es Jesucristo, y por eso Pablo decía: yo me he propuesto predicar una sola cosa, a Jesucristo y a este crucificado. Pero ustedes no ven a Pablo hablando del divorcio, hablando del matrimonio. Claro que sí, pero que todos los temas apuntan a Cristo. En 1 Corintios él le dice eso a los corintios: yo me he propuesto predicar a Cristo y a este crucificado. Pero ustedes ven que en el capítulo 1 él habla de las divisiones. Sí, pero ¿cómo ustedes se van a dividir si hay un solo cuerpo en Cristo? Pero él sigue predicando acerca de que son niños en Cristo, pero ustedes crecen en Cristo. Pero ustedes ven que ahí habla de fornicación en el capítulo 5 de los Corintios, donde había un miembro de la iglesia que estaba con la madrastra, y él decía: ¿cómo va a ser que se permita esto cuando ustedes son miembros del cuerpo de Cristo? O en el capítulo 6 dice: ustedes se están llevando a los tribunales a la gente cuando todos están unidos en Cristo, en lugar de que ustedes estén siendo juzgados por los tribunales.
en el capítulo 7 del matrimonio, en el capítulo 8 de la libertad cristiana, en el capítulo 9, todo el tiempo está hablando de problemas en la iglesia, apuntando a Cristo. Porque esta es la esencia de todo. Cristo es la recapitulación, decía Ireneo, de todo lo que habla la Escritura. Es decir, que el Evangelio es el tema de los profetas del Antiguo Testamento, aquel misterio que ahora es revelado por la predicación de Juan el Bautista, de Jesús mismo, de los apóstoles y de los profetas. De nuevo, entonces, ¿qué significa la palabra evangelio? Bueno, la palabra evangelio en español es una transliteración de la palabra griega evangelion. O sea, ustedes si leen griego van a ver y pueden ver, sustituir las letras griegas por en español, es una transliteración. Es decir, que dice en griego, dice evangelion. Y eso viene de la partícula eu, en griego significa bueno, y angelos, que significa mensaje. Por eso los ángeles de Dios son mensajeros. Evangelo significa buen mensaje, buena noticia. Fíjense que el evangelio no es un buen consejo. El evangelio es una buena noticia. Noten que el evangelio es un buen anuncio, no es una buena exhortación. Noten que es un buen consejo, porque una exhortación es lo que tú deberías hacer, pero una buena noticia es el anuncio de lo que ya Cristo ha hecho por ti. Eso es escandaloso, eso es maravilloso. Por eso Pablo dice que es una buena noticia. Jesucristo estuvo predicando esa buena noticia de que la promesa que Dios había prometido desde Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando ellos pecaron, ya había llegado. Ahora noten que Pablo dice que él estaba pronto, que él estaba deseoso, que él estaba ansioso de anunciar el evangelio a los que están en Roma. Dice él, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Y por eso hablamos en el primer encabezado de la determinación de Pablo de anunciar el evangelio. Es decir, Pablo no tenía timidez, Pablo no tenía vergüenza. Dicho de una forma positiva, Pablo estaba determinado, estaba convencido, estaba resuelto a anunciar el evangelio. Romanos 1:15 nuevamente. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo no tenía vergüenza en enfocar su predicación al anuncio del evangelio. Pablo no tenía timidez para enfocarse a predicar la buena noticia. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿y por qué ustedes pensarán que es vergonzoso predicar el evangelio? ¿Acaso será una vergüenza el evangelio? Déjenme decirle que sí, que en nuestra naturaleza humana, ese anuncio del evangelio es despreciado por todos nosotros. Porque a nosotros nos ofende el evangelio. Porque en el fondo de nuestro corazón, a nosotros nos ofende que Dios nos esté dando algo que nosotros no lo queremos ganar realmente. Yo quiero que Dios esté contento conmigo porque mira lo bien que yo me porto, Señor. No todos nosotros aquí nos creemos justos y nos creemos buenos. Pero dice que él no se avergüenza, Pablo, de que el evangelio es lo que él estaba predicando, era precisamente la buena noticia de que Cristo había venido a salvar pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Y ya hemos visto entonces, en primer lugar, la determinación que tenía Pablo de predicar el evangelio. Veamos entonces, en segundo lugar, las razones por las cuales Pablo estaba determinado a predicar el evangelio. Las razones de anunciar el evangelio vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 20. Romanos 1, 16 al 20 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Déjenme explicarle de manera resumida, es importante que hablemos de esto, que estas razones que Pablo da para predicar el evangelio, él las explicó en 16 capítulos. Y yo no voy a tener tiempo para explicárselo en 16 capítulos.
Pero él da aquí, en estos primeros versículos, lo que los teólogos y comentaristas llaman, que esos versículos son el tema de la carta a los romanos. Él explica en ese tema por qué él quería predicar el evangelio. Y de esta manera les voy a esbozar cómo la carta, acuérdense que esta carta la escribieron, si ustedes encontraron que Micaía leyó largo, wow, leyó el capítulo entero. No, pero a los romanos se la leyeron completa. O sea, fueron los 16 capítulos que fueron a leérsela. O sea, una carta a los romanos. Miren, oigan lo que dice Pablo, desde el primer capítulo hasta el final. Ahora, yo les voy a resumir de qué se trataba la carta. Y eso fue lo que él le dijo del evangelio. En los primeros 3 capítulos, Pablo habla del diagnóstico de Dios, que todos los hombres son injustos ante la ley de Dios y que la ira de Dios se revela contra el cielo para manifestar la injusticia de todos los hombres. O sea que los capítulos 1 al 3 es el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Todos nosotros somos injustos, todos. Ahora, del capítulo 4 al 11, entonces Pablo habla del remedio que Dios proveyó para nuestra injusticia. Es decir, ya que nosotros somos injustos, ya que nosotros somos pecadores, ya que nosotros nos hallamos cortos de la gloria de Dios, aquí viene la buena noticia. Dios ha provisto un remedio. ¿Cuál es el remedio? El evangelio que imputa la justicia de Dios por medio de la fe. Oigan qué cosa más grande. De nuevo, eso ofende a la gente. Eso lo digo por experiencia. Yo le he hablado a mucha gente del evangelio y te dicen, no, pero así sí es fácil. Y sobre todo cuando uno habla del justo, del publicano y el fariseo, que dice que el fariseo se paró enfrente a la iglesia y dijo, Señor, gracias te doy, porque yo no soy como los otros hombres, avaros, injustos, ladrones, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, y él estaba orgulloso del mismo. Dice que había un publicano que ni siquiera se atrevía a mirar arriba al cielo, y decía, Señor, dándose el golpe en el pecho, sé propicio a mí, el pecador. Y Cristo dice, yo les digo que ese publicano salió justificado antes que el fariseo. Para nosotros aquí dice, ay sí, claro, el publicano, qué hombre que se arrepintió. Pero yo se lo ilustré el otro día a unos hermanos. Le decía, miren, imagínense que el caso de Odebrecht en América Latina, de todos estos políticos corruptos que estaban sobornando, imagínense que uno de esos diputados, congresistas que han hecho cosas malas, va a su iglesia. Y resulta que yo, que soy el pastor, voy a la iglesia, Señor, gracias, porque estoy en gloria, en victoria, gracias Señor. Y viene este de Odebrecht, que es un tipo que se robó dinero, que es un corrupto, y Cristo dice, no, el corrupto fue que se fuese justificado, Arturo Pérez no, porque Arturo Pérez se cree que él es justo en su propio beneficio, en sus propias obras. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, eso ofende. Entonces la buena noticia es, cuando primero Dios revela desde el cielo con su ira, es que tú estás mal también. Es que dice Pablo, Cristo vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, hermanos. Yo soy el primer pecador. O sea, la ley de Dios es buena. ¿Cuánto amo la ley de Dios? El problema no es la ley, el problema soy yo. Yo soy el que fallo la ley. Y eso es lo que Él vino a revelarnos. Él presentó la ley para que nosotros viéramos lo malo que somos. Entonces, el remedio del capítulo 4 al 11, Él da, te voy a dar la buena noticia. Dios te imputa la justicia que tú no tienes, Él te la da en el evangelio. Y del capítulo 12 al 16, entonces Él da la descripción de cómo el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque fíjense cómo Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Era imposible que un viejo de 100 años tuviera un hijo. Con una mujer estéril, Dios produce vida de la muerte. Y así como nosotros hemos estado muertos en nuestros delitos de pecado, Él produjo vida. El poder de Dios es transformador. ¿Cómo va a ser que una persona que sea un maleante ahora esté en la iglesia adorando al Señor, ofrendando, predicando el evangelio, dando testimonio como Zaqueo? Zaqueo era otro publicano. Y Zaqueo dijo, Señor, yo le voy a... El hombre pequeñito, ¿se recuerdan? Que se subió en un sicómoro para ver cuando el Señor venía. Ese hombre era un ladrón. Le estaba robando los impuestos al pueblo. ¿Y qué dice el Señor? Zaqueo, ven, baja, que tengo que ir a cenar a tu casa. De nuevo, es como que venga hoy un funcionario de los que mencionamos corrupto, viene a la iglesia y resulta que el pastor viene y lo invita a cenar a su casa. Dice, oye, pero el pastor quiere congraciarse ahora con los políticos. ¿Y qué es lo que pasa? Ese hombre es un ladrón, ese hombre todo el mundo sabe lo malo que es. No, ese hombre, Zaqueo, había sido visitado por la gracia de Dios. Y él le dijo, Señor,
Si yo robé a alguien, yo lo voy a devolver 3 veces lo que le robé. Y entonces dice, mira, la gracia de Dios ha visitado, la misericordia de Dios, ese hombre vio ya por fin. Pero eso nos ofende. Pero ¿cómo Zaqueo se transformó? Porque el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Así que en los primeros 3 capítulos de Romanos, volviendo entonces al punto de las razones que él da, Pablo inicia la carta dando lo que leyó el hermano Micaías, el diagnóstico de todos los hombres que somos culpables. No hay justo ni aun uno. Dice que todos los hombres somos injustos ante la ley de Dios. Dice en el capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, el evangelio es una buena noticia, pero esa buena noticia no puede ser entendida a menos que comprendamos la mala noticia que nos revela la santa y justa ley de Dios. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos una revelación especial de Dios para que entendamos nuestra propia injusticia y piedad. Porque, hermanos, ninguno de nosotros nos creemos injustos. Todos nosotros nos pasamos la vida tratando de justificarnos. El tema favorito de nosotros los evangélicos es, y hacer esto es pecado. Y si tú trabajas ese día, eso es malo, ¿verdad? Y si tú compras tal cosa, tú estás apoyando a los homosexuales. Y si tú haces, siempre estamos buscando una justificación para nosotros validar nuestra existencia. Y lo hacemos de muchas maneras. Hay personas que tratan de validar su existencia con sus hijos. Sus hijos tienen que ser graduados con honores. Y si no, yo quiero que mi hijo sea lo que yo nunca fui. O hay otros que se quieren validar en tener títulos. Yo necesito tener una maestría, tener un PhD. O yo necesito en Facebook que la gente sepa, o que cuando yo le ponga algo en Facebook, una foto, que me pasa mucho eso, yo pongo unos pensamientos teológicos y nadie le pone like. Pero mi esposa pone la foto del perro y todo el mundo, 200 likes ahí. Y eso me molesta porque yo quiero que también me pongan like a mí. Y eso es, uno quiere justificarse, uno quiere validarse. Y es por esa razón que Pablo inicia la carta explicando la mala noticia. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, adorando las criaturas antes que el Creador, siendo idólatras y cayendo en inmoralidad. Fíjense esa secuencia, eso fue lo que leyó Micaías en el capítulo 1. O sea, no sé si se fijaron cómo va la evolución. Él dice, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. ¿Cómo se manifiesta? Dice él, Dios creó todas las cosas. Ustedes ven, cualquier persona que tenga una mente normal, ve el cielo, ve los planetas, ve las estrellas, dice, es que esto no pudo haber venido por casualidad. Tú ves los animales, tú ves los peces del mar, tú dices, es que esto es demasiado maravilloso, tiene que haber un creador. Pero ellos dicen que en su necio corazón fue entenebrecido, y en vez de adorar al creador, ellos entonces se pusieron a adorar las criaturas. Hermanos, déjenme decirles, ¿ustedes creen que eso está lejos? Miren, el pueblo de Israel, cuando fue a Sinaí, que le entregaron la ley, que él le dijo al pueblo, el pueblo le dijo a Moisés, ve tú, porque no podemos soportar la santidad de Dios, cúbrete la cara, o sea, es algo demasiado resplandeciente, ve tú. Dios le da la ley, con el dedo de Dios, le da la ley a Moisés. ¿Qué encuentra Moisés cuando él vuelve a la tierra, a ver ahí el terreno donde estaba Israel? Tenían un becerro de oro, ya estaban idolatrando. O sea, el primer mandamiento es que nosotros apartamos todo nuestro corazón, amar a Dios sobre todas las cosas, no hacernos ninguna imagen, ni nada de lo que... Y ya tenían un becerro. Y cuando Moisés lo cuestiona, lo dice, no, nosotros echamos oro en el fuego y salió eso. O sea, justificándose. Pero es que la idolatría, entonces ellos pasan de, en vez de adorar al Creador, adorando las criaturas, pasan a ser idólatras, y de la idolatría pasamos a la inmoralidad. Pero hermano, vamos a ponerlo en nuestras vidas también, porque ustedes no se imaginan, no, pero eso no soy yo, porque que yo no adoro, yo no tengo estatuas en mi casa ni nada de eso. ¿Qué pasa con las cosas que tú adoras y las cosas que tú valoras realmente? Más que a Dios, tenemos que recordar de eso. Si yo creo que mi seguridad está en mi cuenta bancaria, si yo creo que mi seguridad está en mi estatus económico, si yo estoy creyendo que mis hijos son mi tesoro, si le pasa algo a mis hijos, yo me muero. O sea, nosotros siempre tenemos una criatura que lo estamos adorando en lugar del Creador. Y eso nos lleva hasta la inmoralidad, porque entonces mentimos, robamos, hacemos cosas. Ese es el patrón que está viendo aquí Pablo. Entonces, el problema es que cuando tú y yo escuchamos Romanos 1,
nosotros como los destinatarios de la carta pensamos que Pablo se está refiriendo a otros hombres impíos y no a nosotros mismos. Pero no importa que tú seas judío, no importa que tú seas gentil, no importa que estés dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, tú eres culpable ante la ley de Dios. Y por si acaso quedaba duda, por favor, vean en Romanos capítulo 2, que Pablo le hace la pregunta, porque Pablo sabe lo que nosotros como naturaleza humana estamos pensando. Y Pablo le dice en el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Miren el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Hermano, ¿ustedes creen que yo, porque estoy en este momento predicando el evangelio, soy más justo que tú? No, porque aquí dice que no son los oidores de la ley, no son los predicadores de la ley, son los hacedores de la ley los que serán justificados. O sea, oye, pero entonces hay que hacer la ley. Bueno, no, si tú quieres justificarte por la ley, lo que dice es que hay que hacerlo. No es que tú, no, yo deseo en mi corazón, sí, pero en la práctica, ¿tú lo haces o no lo haces? Entonces estás mal. Dice el versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Versículo 19. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no sea de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Capítulo 3, versículo 9. Fíjense el tren de pensamiento que lleva Pablo para llevarnos a decir, nosotros estamos mal también. Versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Miren el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabes lo que significa estar bajo la ley? Que aunque Cristo ya te salvó, amén, gloria al Señor por eso, ya tú eres salvo. Si tú creíste, si el Señor hizo una obra en tu corazón, ya tú eres salvo, amén. Pero en tu vida vas a ser infeliz, como decía el pastor cuando estaba dirigiendo los signos, que nosotros seamos liberados. Tú estás siendo cautivo del pecado sin necesidad, porque ya tú fuiste liberado. Tú no necesitas justificarte a ti mismo, pero tú pones leyes en tu vida porque tú crees que Dios se va a poner contento contigo porque tú haces esto de esta manera y no como las otras iglesias que lo hacen de otra manera. Nosotros todos caemos en eso. Vamos a visitar otra iglesia y ahí estamos criticando, pero ahí hacen esto, el pan, el vino, o tal. Siempre estamos criticando a la gente. Pero ya el que está bajo la ley dice no será justificado. Ah, ¿tú quieres justificarte por la ley? Dice aquí, la mala noticia es que por la ley nos condena, porque la ley de Dios es la expresión del carácter perfecto y santo de Dios. Y vamos a ver que a lo largo de toda la Escritura, Dios se ha expresado en esas dos palabras. La palabra de Dios viene expresada por su santa ley y por la buena noticia del Evangelio. Las palabras de Dios que nos demanda, la palabra de Dios que nos demanda justicia, nosotros le llamamos, esa es la ley de Dios que nosotros amamos. Y la palabra de Dios que nos otorga la justicia, que nos entrega la justicia, le llamamos el Evangelio de Dios. Dios nos demanda a todas las criaturas, creyentes e incrédulos, una justicia perfecta. Y esa justicia ha sido expresada en su palabra como la ley de Dios. ¿Por qué debemos entonces, según Pablo, anunciar el Evangelio? Porque primera razón que él da en todos los primeros 3 capítulos de la carta, porque todos los hombres y mujeres somos injustos ante la ley de Dios. El diagnóstico que Pablo da es que Dios revela la injusticia del hombre.
Dios se reveló de manera general en toda la creación para que lo conozcamos. Dios se reveló de manera especial a través de su santa ley, la cual nosotros no obedecemos, somos idólatras, nos llevó a la inmoralidad. Y es aquí, hermanos, donde viene la palabra final de Dios. La buena noticia, el Evangelio. Permítanme reiterarles, la palabra de Dios que nos demanda justicia es la ley de Dios. La palabra de Dios que nos imputa, que nos otorga esa justicia que necesitamos, es lo que la Biblia llama el Evangelio de Dios. Dios ha demandado, Dios ha pedido una justicia perfecta y lo expresa a través de su ley. Pero Dios, la buena noticia es que ya nos ha dado una justicia perfecta y lo anuncia a través del Evangelio de Cristo. La ley nos dice qué hacer. El Evangelio nos dice lo que Dios ya ha hecho. Ambas palabras son buenas. Yo no estoy diciendo por ninguna... No, olvídate del decálogo, olvídate de la ley. No. Yo les dije a ustedes, la ley es necesaria, la ley es buena, pero hacen cosas diferentes. ¿Por qué razón entonces anunciar el Evangelio, según dice Pablo? Primero, porque todos somos hallados injustos ante la ley de Dios. Por eso es necesario el Evangelio. Pero segunda razón, versículo 17. Porque el Evangelio imputa, otorga e entrega la justicia de Dios por medio de la fe. Vamos a leer Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí interesante, Pablo está comparando lo que dice la ley de Dios en Levítico, no tienen que buscarlo, lo voy a leer ahí mismo, Levítico 18:5. En Levítico 18:5 dice lo siguiente: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Pablo argumenta entonces en sus cartas, y en la carta de Pablo a los romanos, en la carta de Pablo a los gálatas, que de la justicia que es por la ley, Moisés escribe, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Jesús también le dice lo mismo a los que querían justificarse a sí mismos. Él le decía, haz esto y vivirás. Por ejemplo, el caso del joven rico. Es uno de los casos que más me gusta de la Biblia. En el caso del joven rico, recuérdense, este joven llega donde Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué ustedes le dirían a ese joven? Si un joven viene aquí a la iglesia, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Ustedes le van a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oye, pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dice, tú conoces la ley, tú conoces los mandamientos, no hurtes, no cometas adulterio. Pero ¿saben por qué Cristo le dijo eso? Porque realmente el joven creía que él se iba a salvar por eso. Porque el joven le aproxima a Jesús y le dice, maestro bueno. Es decir, él creía, tú eres bueno, yo soy bueno. Maestro bueno, ¿qué debemos hacer como yo para escuchar tu consejo, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dice, bueno, tú conoces la ley. No mates, no hagas esto. Ok, entonces dice el joven rico, pero está bien. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él creía que él estaba cumpliendo los mandamientos de Dios perfectamente. Y que por lo tanto, él entonces debería ganarse el cielo. Entonces Jesús le dice, bueno, te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y tendrás tesoros en el reino de los cielos. Y dice que el joven se fue avergonzado y triste porque tenía muchas posesiones y las posesiones lo estaban poseyendo a él. ¿Qué significa eso, hermano? Si yo te digo a ti, bueno, demuéstrame que tú amas a Dios sobre todas las cosas, vendiendo todo lo que tú tienes y dándoselo a los pobres, porque tú debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y como hay tantos pobres, deberíamos vender todas las cosas. ¿Saben qué? Él le quería enseñar al joven rico que realmente él no amaba a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a ti mismo. Ahora, hermano, si tú me preguntas a mí, Arturo, ¿y tú amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Yo tengo que decirte no, porque yo tampoco estoy dispuesto a vender todas mis cosas. Pero te puedo decir sí, te tengo una buena noticia. Hubo uno que vino, amó a Dios sobre todas las cosas y amó al prójimo como a sí mismo, murió en una cruz y su justicia me es acreditada, de manera que yo puedo decir ahora, en Cristo yo amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Pero no lo hago yo, lo hace Cristo en mí. Cuando dice Cristo en mí, no es que Él me ayuda
y como Él me está ayudando, yo puedo amar. No. Es que ya en Cristo yo tengo toda su justicia, todo el amor del Padre, todo lo tengo en Cristo. Y entonces Pablo explica que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y dice que precisamente la buena noticia es que Cristo se hizo por nosotros maldición para que nosotros recibiésemos la bendición. Dice Romanos 1:17 de nuevo, porque en el Evangelio la justicia de Dios ha sido revelada siempre por la fe, de principio hasta el fin. Cuando dice que es por fe y para fe, en griego la palabra que están ahí escrita, ekpisteo, eispisteo, lo que significa es que es de principio a fin la fe, es desde siempre, y por eso cita como referencia, mira, déjenme demostrarle a ustedes que siempre ha sido por fe. No es que en el Antiguo Testamento tú te salvabas guardando los mandamientos, no, es que Habacuc dice, mas el que ha sido justificado por la fe vivirá. Toda la escritura de principio a fin relata la narrativa de la redención de Dios por el regalo de la salvación en Cristo por medio de la fe. Abraham fue justificado por la fe, dice Pablo en Romanos 4, porque entonces él dice eso. Entonces, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo, haciendo una retórica. Dice, ¿y Abraham entonces? Dice, no, pero Abraham fue 400 años antes de la ley y la promesa que le dieron a él. Es más, Abraham estaba incircunciso. ¿Cómo puede ser salvo Abraham si no estaba ni circuncidado? Dice, porque no fue por la ley, no fue por las obras, fue por la promesa que le hicieron. Abraham fue justificado por la fe, David fue justificado por la fe, y todos los santos del Antiguo Testamento fueron justificados recibiendo la vida por medio de la fe sola en la promesa de Dios. Ya que nosotros no somos capaces de cumplir la ley de Dios perfectamente, lo que ha hecho Dios es Él mismo cumplir esa demanda inflexible de la perfección en la persona de Jesucristo. Al que no conoció pecado, ese es uno de mis versículos favoritos, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en Él justicia de Dios. Nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Y esa declaración de justicia a nuestro favor es lo que los teólogos llaman precisamente la justificación. Justificación significa declarar justo a una persona, es dar un veredicto de justicia. Cristo no solo pagó por todos mis pecados, declarando un veredicto de inocente en mi favor, sino que Cristo también, Él vivió una vida perfecta. Ustedes nunca se han preguntado, pero ¿para qué Cristo tuvo que vivir tanto tiempo en el anonimato y después salió y murió como un hombre? ¿Por qué Dios no hizo el sacrificio como un bebé? Ya, sacrifíquenlo y ya como un cordero, ¿verdad? Y nos salvaron a todos. No, porque Cristo tenía no solamente que morir por tu pecado, Él tenía que vivir tu justicia que tú no estás viviendo. O sea, Él vivió en su vida una vida perfecta, de manera que los teólogos le llaman la doble imputación. Nosotros le imputamos nuestro pecado a Cristo y Él nos acredita la justicia suya a nosotros. O sea que en Él nosotros estamos completos. Y ese fue el problema de la Reforma Protestante del siglo XVI. El concepto de justificación en ese tiempo, en la Edad Media, se creía que era que Dios te iba haciendo justo. Y tú entonces, era por gracia, decían ellos, la gracia de Dios te va como infundiendo la gracia para que tú vayas haciendo las cosas bien poco a poco. Pero Pablo dice, no, es que ahora, dice Pablo en Romanos 3:21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora dice él en el versículo 25 del capítulo 3, que Dios puso como propiciación, como aplacador de la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar en su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados. O sea, Él lo ha hecho para nosotros. Bien, nosotros vemos, ya el tiempo se me está yendo, así que voy a tratar de avanzar. El tema es, hermanos, que nosotros tenemos el mismo problema que los judíos. Los judíos que están representados ahí, es como, acuérdense que la primera iglesia fue judía. Los primeros que se convirtieron eran judíos. Y ellos seguían con el tema de los alimentos, de que no se puede comer cerdo, de que no se puede comer ciertas cosas. Entonces los judíos estaban estableciendo su propia justicia. Pablo dice en Romanos 10:3 que los judíos
ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En cierta forma, el pueblo de Dios hoy representado en la iglesia tiene el mismo problema que tuvieron los judíos del pasado. Muchas veces nosotros establecemos nuestra propia justicia en lugar de sujetarnos a la justicia de Dios. En nuestro afán de nosotros agradar a Dios, nosotros dejamos a Cristo atrás. Yo voy a repetir eso porque eso me pasó a mí, yo lo confieso como testimonio. En mi afán de yo agradar a Dios, yo dejé a Cristo atrás. O sea, yo me convertí, pero entonces yo dije, bueno, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Entonces ya Cristo, gracias, el ticket de entrada al cielo, ya yo estoy en el cielo, pero ahora, ya gracias, ahora yo sigo. Déjamelo aquí que yo lo sigo ahora. Y eso es justicia propia. Y ese era el problema de los fariseos. Ese era el problema de todos nosotros, en nuestra naturaleza. Por eso yo decía, el evangelio ofende. Porque cuando el evangelio te dice, ¿qué debes hacer para ser salvo? Y te responde absolutamente nada. Porque hasta la fe te la dan, es un regalo de Dios. ¿Qué debo hacer para ser santo? Dice la Biblia que Jesucristo nos ha sido dado por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que entonces nadie se gloríe. Por eso dice que se gloríese en el Señor. Y por eso dice Pablo, por eso me he propuesto predicar a Cristo y este crucificado. Porque Él es quien nos da todas las cosas. Sin embargo, hoy día, nosotros, dice alguien que en los últimos 100 años, el problema de América es que los púlpitos lo que están predicando es moralismo y no el evangelio. Y eso es grave. Nosotros estamos predicando más moralismo. ¿Cómo debemos parecernos a Abraham? Nosotros tenemos que parecernos a Abraham, sí, claro. La mala noticia es que no nos parecemos. Pero Abraham también pecó. Entonces tenemos que recordar la buena noticia. Cristo vino, murió por ti y el poder del evangelio te santifica de manera que tú ahora puedes tener la fe de Abraham. Pero no es un fin en sí mismo imitar a Abraham, porque Abraham era un hombre. El fin es nosotros escuchar la palabra del evangelio y el poder del evangelio es el que nos transforma. El moralismo dice que Dios nos amará si cambiamos. El evangelio dice que Dios nos cambiará porque Él nos ama. Pero el moralismo es aquella creencia de que yo necesito trabajar duro para ganarme el favor de Dios. Es una lista de cosas que yo tengo que hacer. Es un énfasis en lo que yo hago en lugar de hacer un énfasis en lo que Cristo hizo por mí. Pero el pretender venir con mi propia justicia no me alcanza para el cielo. Por eso Cristo decía, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos y la de los escribas, no entraréis al reino de los cielos. Y la gente decía, pero si es así, ¿quién va a entrar? Porque ¿quién podrá ser salvo? Solamente entonces el que confía en la provisión de la justicia de Dios por medio de la fe y no en su propia justicia. Cristo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la buena noticia. Ese es el anuncio del evangelio de la justicia de Dios. Que Cristo padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesucristo vino para cumplir toda la ley en su obediencia perfecta, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Jesucristo guardó todas las demandas condicionales de Dios para que nuestra relación sea incondicional. Y no es que Dios nos da, oigan esto, la capacidad solamente para nosotros actuar y obtener justicia. No. Es que Cristo es nuestra justicia. Cristo nos transfirió su justicia perfecta y cumplió perfectamente por nosotros todas las demandas de la ley. Por eso Pablo decía que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero lo dice, lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en esa fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, piensen un momento, si fuese solamente, vamos a guardar estos mandamientos, entonces ¿para qué el Señor mandó a su Hijo a morir por los pecadores? Si nosotros pudiéramos tener la capacidad de ser salvos, o de ser santos, o de ser perfectos, simplemente guardando una serie de preceptos. No podemos, y por eso vino Jesús. ¿Por qué debemos entonces anunciar el Evangelio? Ya dijimos que la primera razón es que todos somos injustos. La segunda razón es que Dios imputa la justicia de Dios por medio de la fe que se anuncia en el Evangelio. Pero en tercer lugar, y con esto concluimos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Como hemos visto, hermanos, la ley de Dios es la primera palabra, pero el Evangelio es la palabra final de Dios. A todo lo largo de la Biblia, nosotros vemos la santa ley de Dios, cuando Dios exige justicia perfecta a través de su palabra, y al mismo tiempo vemos el Evangelio, cuando Dios anuncia su provisión de esa justicia perfecta que Él imputa a todo aquel que cree en Cristo a través del Evangelio. En otras palabras, la ley demanda una justicia y una santidad perfecta. Y el Evangelio promete esa justicia y esa santidad perfecta en Cristo a todo aquel que cree. El asunto es que la ley tiene, hermanos, la capacidad de producir la tristeza en ti por medio de la relación, de la revelación con tu pecado. Pero la ley no tiene poder para borrar tu pecado. La ley no tiene poder para liberarte de la culpa. Solo el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La ley puede aplastarte, pero la ley no puede curarte. La ley puede matarte, y ese es el ministerio. Dice la Biblia que la ley tiene un ministerio de muerte. De hecho, el día que fueron con la ley de Dios, que bajó Moisés, que yo le contaba hace un rato, y que encontraron el cordero de oro, ¿qué pasó después de ahí? ¿Saben lo que pasó? Los levitas mataron 3,000 judíos ese día. O sea, la ley es un ministerio de muerte. ¿Y qué pasó cuando vino en Pentecostés el sermón del apóstol Pedro, que predicó el Evangelio? 3,000 fueron bautizados. El Evangelio es un ministerio de vida. La ley te mata. Y eso es bueno, la ley es buena. Es como el dolor. Cuando usted tiene un dolor en su cuerpo, eso es bueno, porque anuncia que hay algo malo. Bueno, la ley te tiene que matar para Dios resucitarte. Porque Dios solamente puede salvar a pecadores. Si tú te crees que eres justo, entonces tú no vas a ser salvo. La ley es la primera palabra de Dios, pero el Evangelio es la palabra final de Dios. La ley de Dios nos da fuerza la ley de Dios nos fuerza a encarar nuestro pecado, pero solo el Evangelio perdona nuestro pecado. La ley de Dios nos acusa, pero el Evangelio nos indulta. La ley de Dios nos expone, pero solamente el Evangelio de Dios puede exonerarnos. Bien, el mismo Evangelio entonces, que es poder de Dios para salvación y que te trae al reino de Dios, es el mismo Evangelio que continúa entonces dándote esa libertad, esa sanidad y esa transformación. Es por eso que Pablo cita a Habacuc diciendo que el que es justificado por la fe vivirá. La vida cristiana comienza y termina por la fe. El Evangelio dice que el amor de Dios por mí no está basado en mis esfuerzos imperfectos por Jesús, sino en el esfuerzo perfecto de Jesús por mí. La misma gracia que tú necesitas para justificación es la misma gracia que tú necesitas para tu santificación. Cualquiera que sea tu interpretación de crecimiento cristiano, al final es esto: menos fe en ti mismo, más fe en Jesús. La vida cristiana no se trata de ti, la vida cristiana se trata de Jesús. Yo quiero concluir con un versículo, y con esto ya terminamos, que está en Juan capítulo 6, versículo 28. ¿Qué aplicación podemos tener de todo esto? Bueno, eso fue lo que le preguntaron a Jesús. ¿Qué aplicación podemos tener de todas estas cosas? Juan capítulo 6, versículo 28. Juan 6, 28. Dice que entonces le dijeron unas personas que se le acercaron a Cristo para hablar con él: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el versículo 29 respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo no es lo que tú tienes que hacer para poner en práctica las obras, es que el justo por la fe vivirá. ¿Tú crees estas cosas? Como le dice el Señor a la otra persona que le llevó un hijo enfermo: Señor, por favor, si tú quieres, sánalo. Y Jesús le dijo: si tú quieres, a todo el que cree le es posible. ¿Tú crees? Y el papá del niño que estaba enfermo le dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Esa es la vida cristiana. ¿Tú crees? Claro que tú crees.
ayuda a mi incredulidad. El primer pecado más grande que tenemos es el de la incredulidad. Así que cuando tú ejercitas la fe que Dios te ha dado, entonces tú vas a ser liberado para andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, nosotros por un lado nos sentimos heridos porque tu palabra nos hiere nuestro corazón y nos muestra lo lejos que nosotros nos sentimos de llenar tus estándares, tus estatutos, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de nosotros amarte a ti sobre todas las cosas, de no amar las posesiones terrenales, de no estar en nuestra mente cometiendo diferentes pecados. Nosotros nos levantamos en la mañana, nos acostamos en la noche, turbados de saber que hemos pecado, que hemos violentado tu santa ley. Y por eso, Señor, nosotros queremos pedirte que nos perdones, que nos des la comunión en el nombre de Jesús, de todas las cosas que tú nos has dado. Pero por otro lado, Señor, queremos agradecerte por el Evangelio y la buena noticia de que a pesar de que nosotros somos pecadores, de que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, de que nuestros pensamientos muchas veces, aunque nosotros tratamos de agradarte, nosotros queremos agradarte, el pecado que está en nosotros nos traiciona y nosotros sabemos que no alcanzamos la medida de la perfección que tú demandas en tu santa ley. Pero oh, qué glorioso mensaje, Señor, que vino el Señor Jesucristo y nos ha atribuido, nos ha dado la justicia perfecta, de manera que en Cristo podemos decir que ya todo lo tenemos, que ya nada nos falta y que nosotros somos hijos amados, adoptados en el amado. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por el Evangelio. Te pedimos que nos des un espíritu de arrepentimiento y que nos ayudes a andar en esas buenas obras, amando a nuestro prójimo, amándote a ti y sabiendo que no es que nosotros hacemos nada, sino que lo único que nosotros ponemos en esta relación de salvación contigo es el pecado que hace esa salvación necesaria en Cristo. Es en Él, Señor, que te pedimos todas estas cosas. Bendice esta iglesia de la gracia. Bendice al pastor, a su esposa, a sus hijas. Bendice a cada uno de los miembros. Bendice a cada una de las personas que tú has traído aquí hoy. Tú conoces sus corazones. Tú conoces sus necesidades. Nosotros sabemos que nadie está aquí por casualidad, porque tú en tu designio divino, en tu soberanía, has traído a cada quien a escuchar esta palabra. Usa tu palabra. Eres tú el que por tu espíritu haces transformar y tienes poder de Dios para salvación. Amén. Te pedimos, Señor, que ejercites misericordiosamente ese poder, abriendo los ojos del entendimiento a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, cristianos o no cristianos, de dentro o de fuera, sin importar quiénes seamos, niños o adultos o ancianos. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.